En el taller de matemáticas, junto a Santi García Cremades, hoy vamos a volver a la infancia. Vamos a recordar qué hacemos exactamente cuando sumamos y cuando restamos. Generalmente se suele decir como signo de obligatoriedad y certidumbre que 2 más 2 son siempre 4 y siempre está el listo que dice, no, 2 y 2 son 22, ¿no? Ese es el truco, sí. Ese es el truco. Vamos a ver, ¿qué es lo que hacemos cuando sumamos? Porque 2 y 2 son 4, pero ¿qué dos cosas? Claro, ¿no? Eso es lo más famoso del mundo. Dice, las matemáticas son siempre 2 y 2 son 4. Es verdad que, por ejemplo, decir 2 y 2 son 22 es un truquito. Es como en vez de hacer una adición, has hecho mezclar números, has hecho un sistema de numeración, que es lo que también tiene que ver con el 2 más 2. 2 más 2 es una adición. Ahí está el concepto de suma, que es una operación, la primera de todas, la primera de la aritmética. La suma es una operación que parece muy sencilla, pero da para pensar y de hecho no se entendió a la primera en la historia de la humanidad. Y 2 más 2 no tienen por qué ser 4. Y eso cuando lo digo a mucha gente dice, me estás tomando el pelo. 2 más 2 no tienen por qué ser 4. Porque son 2 y 2 son 4 en el sistema decimal en el que funcionamos, exactamente, ¿no? Del 1 al 10, 2 y 2 son 4. Claro, porque ahí contamos con los dedos, nosotros tenemos el sistema decimal porque tenemos 9 más 1 dedos, que sería el 10, el décimo ya es el 10, 1 y 0, sí. Pues si tuviéramos menos dedos, es decir, si tuviéramos otro sistema para contar, imagínate que contamos de 2 en 2 o de 3 en 3, pues entonces como no existiría, si contásemos de 2 en 2, no existiría ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, esos números no existirían. Sería solo 1 y 2. 1 y 2, y ahí el 3 sería un 10. Es equivalente, porque es como... Pero así es como hacen los ordenadores, ¿no? Claro, pero eso nos complica un poco la historia. Yo creo que, por ejemplo... 2 más 2 no siempre son 4, eso es importante destacar. Claro, exactamente, que es, digamos, en unas condiciones dadas. Tiene unas condiciones muy concretas y ahí siempre son 4, eso es verdad. Luego otra de las cosas que se olvida es la definición de unidad, ¿no? Por ejemplo... Aquí tenemos... tenemos unas piedras. Unas piedras, ¿no? Tenemos ¿cuántas son? A ver, 2, 4, 6, 8 piedras. Tenemos 8 piedras que las podemos identificar como unidades diferentes. Puedo decir, tenemos la unidad de piedras azules. Tenemos 4 piedras azules. O la unidad de piedras rojas. 3 piedras rojas. Yo ya no podría mezclar piedras rojas con las piedras azules, porque son diferentes unidades. Claro, si consideras que son cosas diferentes, no pueden sumarse. Claro, ¿no? Puedo considerar que este tiene un valor y esta tiene otro valor diferente. Incluso, por ejemplo, en las naranjas, hay una que es menos naranja que las otras. Sí, aquí vemos esta, entonces, por ejemplo. Claro, si nosotros definimos la unidad, ¿no?, como las que tienen algo naranja, pues vale. Pero si la definimos como las que tienen mucho naranja, mucho color naranja, eso ya ahí estaríamos dudando, ¿no? Ahí está el concepto de la identificación. Nosotros cuando somos bebés, pues nos enseñan a contar, pero nos cuesta un poco. A un bebé le cuesta un poco contar. Tú le preguntas a un niño de 2 años, ¿cuántos años tienes? Y el bebé, un niño, se mira los dedos y te hace así. Le han enseñado que tiene que hacer así y te enseñan el 2. Y cuando tiene 3 todavía te haces 3. Y cuando tiene ya 4 empieza a decir, tengo 4 porque el año pasado tenía 3, este año ya tengo 4. Y ya empieza... O sea que se tardan 4 años en la vida de un niño en saber qué significación tiene realmente la adición, ¿no? Es decir, la suma. Claro, en primaria ya se empieza a entender lo que es una adición, lo que es ir añadiendo al saco. Por ejemplo, si como hemos dicho, vamos a contar que la unidad, en vez de años, como un niño, pues vamos a contar que vamos a olvidarnos de los colores. Y pensamos que la unidad aquí es la piedra. Entonces ya nos podemos abstraer y ya tenemos asumido, porque ya hemos avanzado de la primaria al concepto de número, ya en la secundaria, y hemos entendido que piedra es lo mismo que decir, una piedra es lo mismo que decir 1. Yo aquí estoy diciendo 1 y a nadie le sorprende. Yo estoy diciendo 2 más y ya son 3. He utilizado la suma y el número a la vez y con piedras que son azules y amarillas. ¿Y por qué se inventó esto? Quiero decir, ¿cuándo ocurrió? ¿Cuándo se le ocurrió a alguien sumar cosas? Pues claro, contar es un concepto muy natural para nosotros, pero en la evolución del ser humano se dice que primero estuvo la resta antes que la suma. Es decir, la sustracción fue la primera operación matemática que existió en la historia de la vida. Porque sumar y restar son lo mismo, pero inverso, ¿no? Es como... Es lo mismo decir, 3 son 2 más 1, que 1 es lo mismo que tener 3 y haber quitado 2. Es lo mismo, es la misma operación, son inversas, pero es la misma operación. Y en el Neolítico se decía que el hombre cazador pues iba recolectando ya, empezaba a transformarse la sociedad nómada a sedentaria, y en ese almacenamiento ya empezamos a contar. Y la primera operación claramente es
lo que va faltando de esa colección. Es decir, claro, la es sustracción. menos importante. Tú vas metiendo en el almacén cosas, ¿no? Pero es menos importante controlar cuáles son las que salen cuando hay escasez, ¿no? Claro. que meter cuando hay mucho. Es decir, que lo que tienes que hacer es, La importancia mientras es- más, mejor. Pero- Claro. La importancia es lo que va faltando, es decir, hasta cuánto me queda este almacén. Y Entonces, así fue como se sustracción. inventó la... Exactamente, las cantidades, ahí empezaron a pensar que era una cantidad, porque claro, lo primero que pensamos es el mucho, el poco, el demasiado, son cantidades las primeras que tenemos, pero cuando empezaron a contar con números, tengo una comida o tengo para una serie de tiempo concreto, ahí empezaron a pensar en los números y en la sustracción. Ujú. ¿Y el cero? Uy. Porque eso sí que es eso es un invento, ¿no? El cero es un invento todo. Claro, ¿y por qué se inventa el cero? De hecho, hay un debate todavía abierto, ya en el siglo XXI, si el cero es natural o no es natural. Eso es un debate para que cada uno tiene una opinión. Al final es todo, también en matemáticas, aunque son verdades absolutas, hay ciertas convenciones. Se puede decir, el cero es natural, pues yo lo puedo contemplar y otro no lo puedo contemplar y dice verdad, las dos son verdades y ya está. Yo considero que el cero sí que es natural porque es necesario para la suma. Es decir, la suma ha llegado un momento que ya hemos establecido unas propiedades. Y el cero se necesita. Vamos a hablar de las propiedades de la suma. Vamos a empezar por ahí y luego seguimos con lo del cero, porque si no me pierdo. Vamos Claro, a ver. claro, hay que- ¿Qué define una suma? Bueno, hemos dicho que en los bebés empiezan a abstraerse con el concepto de número. Vamos a la adolescencia ya, al ser humano, y en la adolescencia del ser humano estamos en el siglo XIX. Estamos en la época de Peano, estamos en la época de Abel, unos matemáticos en el siglo XIX que ya empezaban a decir qué es una suma. Y fíjate, el siglo XIX, no estamos hablando del O sea, que se Pitágoras. tardó un montón Se de tardó tiempo, desde el muchísimo. Neolítico hasta el siglo XIX, en saber exactamente qué hacemos cuando sumamos, ¿no? Claro, en crear unos postulados de la suma. Y hay 4 postulados. Hay gente que lo puede distinguir en 5, yo lo voy a explicar como 4. 4 condiciones para que una cosa que hacemos, una operación que hacemos, sea una suma, ¿no? 4 pilares fundamentales. Y el primero de todo es que la suma existe y es única. Es decir, yo puedo hacer siempre con 2 números, siempre puedo hacer una suma. 2 más 1 siempre va a existir. Y si cojo otros 2 números cualesquiera, siempre va a existir la suma. Y además, el resultado de la suma es única. Es el mismo siempre. Se llama la propiedad de la cerradura. Es como, ahí tienes la clave de la suma. Ya tiene el primer paso. Vale, hasta ahí no ha sorprendido a nadie. La adolescencia de nuestra mentalidad, ahí lo entendemos, ¿no? Sí. Después tenemos la siguiente, que sería la existencia de elemento neutro. Es decir, la suma a veces la entendemos como que siempre es algo que crece, pero no tiene por qué. Y ahí está el cero. Por eso la importancia del cero en esto de los números. Porque si tú coges una cantidad y dices, vale, pues tengo 2, pues le sumo nada. Y dice, ¿cómo que le sumo nada? ¿Eso es una suma? Sí, es el elemento neutro. Es decir, me quedo igual y siempre puedo hacer que eso lo voy sumando, más 0, más 0, más 0. Y Que es siempre quede importante, igual, sí. es importante destacar que el elemento neutro es importantísimo para la operación esta de la suma. Pero es importante porque se vio después, no porque... Ajá. Sí, pero ya están todas las No, condiciones. tenemos 2. Falta otra, ¿no? Vamos, la asociativa y la Sí. conmutativa, son la 3 y la 4. Asociativa es simplemente que podemos empaquetar como queramos. Por ejemplo, aquí tenemos fácil porque tenemos colores. Yo puedo empaquetar primero los azules, son 4, después los rojos son 3, 4 más 3 son 7, y después le sumo uno más y son 8. Pero lo puedo hacer de otra forma. He empezado con los azules, pues yo digo 4 azules. Y ahora por otro lado empaqueto estos 2. 3 rojos más 1 amarillo son también 4. Pero claro, si yo los junto todos, 4 más 4 siguen siendo 8. O sea, da igual como los empaquetes, que siempre da el mismo resultado. Y después la más famosa es la conmutativa. Claro. Es decir, el orden no altera el producto, eso es lo famoso, pero Sí, aquí tampoco altera la suma. altera. 2 más 1 es lo mismo que 1 más 2. Exactamente. Vale. Ahora vamos al cero. ¿Por qué se descubrió el cero? ¿Cuándo se descubrió? ¿En qué condiciones? Claro, Bueno. el cero ya responde a unas ecuaciones. Es decir, las ecuaciones ya en la álgebra moderna ya no es solamente la aritmética de la suma y ya está, sino ya queremos resolver ecuaciones como x más 1 igual al número que tú quieras. Por ejemplo, Una ecuación es cuando tú tienes unas condiciones y hay algo que desconoces Una y a incógnita. través de lo que conoces tienes que descubrir lo que desconoces, ¿no? Exacto, O sea, eso cuando es. aparecen las típicas X, Y, la famosa y X, tal, sí, nuestra X que nos tiramos de los pelos. Sí, a ver qué es esto, ¿no? ¿Qué será esta incógnita? Pero la primera ecuación, la más sencilla, es la de primer grado. Ya si hablamos de segundo grado tenemos que hablar de otro tipo de números, pero el primer grado es la más sencilla, Sí. x más 1 igual a 1. Entonces, cuando alguien se planteó qué pasaba ahí, x igual a qué, si no tenemos un número, pues entonces ya tuvieron que inventar el cero.
Hasta ahí, pues está bien, el 0 ya está incorporado en esos números. X más 1 igual a 1, pues X igual a 0. Lo podemos resolver. Pero ahora tenemos el siguiente componente que también es muy abstracto y no es nada natural. Ahí así que no hay duda. Esos son los números negativos, quizá, ¿no? Claro. Claro, ¿qué pasa cuando tú al almacén en el que tienes todo el trigo le quieres sacar más trigo del que tienes, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? Entonces... Yo tengo aquí unas cartas y tengo un truquito, ¿sabes? Salva esto famoso de la 7,5, el juego de la 7,5. Que consiste en alcanzar lo más cerca posible 7,5 puntos, teniendo Sin en cuenta pasarte. que el sota, sin pasarte, que sota, caballo y rey valen medio, Ajá. ¿no? Y luego los números lo que marcan. Lo que marque la carta. Sí. Se han quitado los 8 y los 9, y está del 1 al 7, ¿no? Y iba a decir X, Y y Z, bueno, Sí, ¿no? también, J, caballo y rey, ¿no? Que son medio, ¿no? Exactamente. Bueno, pues tenemos el juego este de la 7,5 y vamos a jugar porque es un juego de suma, que va sumando, es decir, ahí nunca hay una resta. Claro. Entonces vamos a juntar números. Tenemos primero, vaya, me ha salido la media. Media, bueno. Esto está bien porque siempre te sirve para atinar al Claro, 7. atinar. Venga, vamos a ver la siguiente. 4. Serían 4,5, pero te expones porque si no te puedo ganar yo acercándome a las 7,5 no, más que tú, ¿no? No me fío porque hay 5,5, 6,5 y 7,5, ahí hay muchos números. Vamos a ver cómo... Vaya. Ahora te has pasado, ¿no? Me he Son pasado. 5 y 4, 9,5. 9,5. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que volver a las 7,5, Claro, ¿no? Para que tuvieran... uno naturalmente, como los humanos, contempla que todas las cartas van sumándose y O sea, ya que en el juego has perdido. aquí he perdido ya. Perdido. Pero, como están los números negativos, pues yo si sigo jugando y estaba jugando con cartas enteras, he incorporado los números negativos y mira. Y ahora ya sí tienes Menos 7,5 y has ganado, ¿no? Pero claro, Es un truquito. es un truco que ocurre en la vida real, ¿no? Y esto ha ocurrido para resolver ecuaciones, precisamente de primer grado. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué carta se le suma a 5 para llegar a 4? Pues dice, no hay ninguna. Claro, tienes que quitarle Entonces uno. hay que inventar los números, unos concretos, que es quitarle uno. ¿Y cómo fue el invento ese? Quiero decir, ¿quién lo inventó? ¿Quién inventó los números negativos, no? ¿Quién fue? Desde luego los romanos no, porque no tenían números negativos, ni siquiera tenían el 0 los romanos. Y los griegos lo contemplaban, pero no, ellos se basaban solamente en la magia de los números. Ellos creían que los números tenían una magia, eran muy supersticiosos también con los números, los pitagóricos, pero hasta que no llegó el siglo XIX, yo le llamo el renacimiento de las matemáticas. Incluso antes, ya en el XVII ya se contemplaba el número negativo, pero en el XIX ya se postuló, se hizo una axiomática, porque los matemáticos somos también como en la religión, que tenemos unos axiomas, pero en lugar de ser una creencia absoluta, la creencia tú la puedes cuestionar. Es decir, tú puedes tener unos axiomas y los puedes... Axiomas es lo mismo que en religión dogma, ¿no? Un dogma. Es decir, algo que tienes que creer necesariamente. Sí, solamente que en matemáticas son lógicos y se pueden cuestionar, es decir, están vivos. Todos los días las matemáticas van creciendo porque la gente se cuestiona el axioma 3, otro no le gusta el 4 y crea teorías nuevas, todas cerradas y todas verdades absolutas, ninguna es que sea mentira, pero dentro de esa axiomática. La axiomática, digamos que está viva, Claro. es variable. Claro, dentro de la definición de la unidad tal, funciona que esto es eso, y si no, no sería lo mismo, ¿no? Eso es. Sería cosa diferente. Y los negativos en concreto fue Peano, las obsesiones de Peano en el siglo XIX, ahí postuló que había una serie de propiedades, como he dicho en la de la suma, pues también postuló lo que era un número entero y ya se puede decir que un número negativo ahí nació de verdad, digamos, con una seguridad cerrada. Tenemos que cortar, pero yo quiero que cuentes la historia de Gauss, ¿no? Que es muy bonita, ¿no? Él era un chaval joven, era un alumno, ¿no? De clase. Se dice que tenía unos 7, 8 años y estaba todavía en la primaria y resulta que el profesor puso un problema para, digamos, para sentarse y dejar entrar a los alumnos. Es decir, esta hora me la tomo casi libre. Y dice, vamos a sumar los números del 1 al 100, todos consecutivos. A ver cuánto 1, da. más 2, más 3, más 4, así hasta el 100. Claro, los alumnos dijo, "Wow". Es una operación sencilla, pero muy pesada. Muy pesada, claro, se pusieron con el folio, 1 más 2 son 3, más 3 son 6, más 4 son 10, y así era muy pesado, ya daba para un buen rato, y cuando eres niño, pues más. Y Gauss usó una propiedad muy interesante que después ya se teorizó, que fue pensar un poco más. Es decir, en vez de afrontarse al problema como de cabeza sin pensar mucho, se observó lo el plantea y problema. dice, ¿cómo podría yo Sí. encontrar un atajo para solucionar este problema? Y utilizó ¿no? las sumas. Es decir, cogió el 1 y el 100, 1 y 100 suman 101. 101. Son el primero y el último. El segundo y el penúltimo, 2 más 99, también sumaban 101.
Y el 3 más 98 también. Y el 4 más 97 todos suman 101. Dice, ostras, y si sigo así, llego al 50, que es con 51 también suman 101. Y tengo 50 veces paquetes de 101. Claro, pues multiplicó 50, bueno, 5 por 101 y le añadió un 0, ¿no? Eso es, y eran 5.050. Y el profesor se quedó un poco perplejo y dijo... Y tuvo que dejar de jugar a las cartas en clase. Y tuvo que ponerse otra vez a la clase. Ha sido un placer, Santiago. Igualmente, Gracias, Salva. Santi. Seguimos.